Del Señor, vamos a estudiar un poquito la palabra del Señor. Lucas capítulo 7. Gloria a Dios. 22. Gloria al Señor. Amén. Lucas 7, 22. Donde ya lo tengan, me dice con un amén para leerlo todo juntos. Amén. Lucas capítulo 7, 22 dice, lo leemos en el nombre poderoso de Jesús y dice la palabra: y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Gloria al Señor. Quiero hablar un poquito nada más, hermanos. Tenemos poco tiempo. Quiero hablar sobre la aventuranza de aquel hombre, aquella mujer que no hay tropiezo en la palabra del Señor. Amén. A veces encontramos, hermanos, tropiezo cuando se nos habla de la palabra del Señor. A veces cuestionamos la predicación, cuestionamos la palabra del Señor, y eso es lo que quiero explicarle, o más bien mostrarle a través de la Biblia cuando se nos predica bien fuerte la palabra del Señor. Ese es el propósito de este versículo que voy a agarrar de clave, hermano, que es: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y aventurado pues es ser bendecido por parte de Dios. Así es, gloria a Dios. Dice, hermano, algunos, estuve leyendo unos comentarios bíblicos, o los comentaristas, que algunos piensan que muchos hallaron tropiezo en el Señor Jesucristo porque por haber nacido en Nazaret de Galilea, por su pobreza o escaso relieve social de sus familiares y la condición menospreciable de sus seguidores. Todo esto era, dice, para muchos motivo de escándalo y de tropiezo. Amén. Por haber nacido el Señor Jesucristo en Nazaret de Galilea, por que esa región era una región pobre, pequeña, donde quizás jamás había salido un profeta o un predicador de la palabra del Señor. Por eso muchos seguidores del Señor Jesucristo hallaban tropiezo cuando Él hablaba con aquella gran sabiduría, con aquella elocuencia, la palabra del Señor, donde hacía milagros, señales, prodigios, como leímos en el texto anterior. Y muchos se preguntaban, oye, pero ¿por qué hace eso? Si es de Nazaret, ahí no, ¿qué de bueno ha salido ahí? Por ejemplo, ahí en en Juan, capítulo 4, Juan capítulo 1. Amén. Según los comentaristas bíblicos, que por eso era que hallaron muchos tropiezos en el Señor Jesucristo. Allí en Juan 1:45, vamos a leer el 43 para abajo. Dice, el siguiente día, dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado, dice, aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Entonces, ese comentario que encontré yo ahí, hermano, en un biblio, ¿cómo se llama esto? En un diccionario bíblico, se supone que por eso hallaron tropiezo, porque decía, de Nazaret puede salir algo bueno, y pues de Nazaret pues nunca había salido un profeta o alguien que predicara la palabra del Señor. Pero, hermano, en realidad, el Señor Jesucristo, o los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, encontraron tropiezo en la palabra del Señor Jesucristo, o en la predicación, o en la enseñanza del Señor Jesucristo,
fue porque el Señor escudriñó sus corazones, lo que había en su corazón, en su mente. Y el Señor Jesucristo les empezó a hablar bien fuerte. Por ejemplo, aquí los escribas, los fariseos se molestaron y encontraron tropiezo en Jesús cuando les empezó a decir hipócritas y que su corazón estaba lejos de Él. Por ejemplo, podemos ir ahí en Mateo. No fue, hermanos, de que el Señor porque haya nacido en un pueblo pobre donde jamás había salido un profeta, sino que hallaron tropiezo por la forma en la cual el Señor les predicaba o les escudriñaba su mente, su corazón o lo que había en su corazón. Allí es donde se encuentra el tropiezo en la palabra del Señor. Dice Mateo 15:7. Mateo 15:7. Amén. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice: pues en vano me honra, dice, enseñando como doctrina de mandamientos de hombres. Allí, hermano, es donde estos hombres empezaron a hallar tropiezo en la palabra. Dice, y llamando así la multitud, dijo: oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, dice, acercándose sus discípulos, le dijeron al Señor Jesucristo: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Allí es donde, hermano, a veces se encuentra tropiezo en el Señor Jesucristo o en su palabra. Cuando Él empieza a escudriñar, como ustedes saben que los fariseos eran unos hombres que vestían bien vestidos, eran unos hombres que se cubrían hasta abajo, todos andaban bien cubiertitos, pero su corazón estaba podrido. Su corazón, hermano, estaba recto delante de Dios. Y también el Señor les dijo que eran unos sepulcros blanqueados. Ahí puede buscar en Mateo también 23. Y ahí es donde a veces, hermanos, encontramos tropiezo en el Señor Jesucristo. Mateo 23, 24. Dice en el 24: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, dice, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante al sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Puede ver usted, va a los panteones, a los cementerios, ahí están los sepulcros bien adornaditos con flores, bien pintaditos, pero adentro hay hueso, hay pudrición, hay de todo. Entonces así eran estos hombres. Los hombres vestían bien bonito por fuera. A cualquierita engañaban. A cualquierita decían: oh, este es un hombre de Dios, viste bien. De la cabeza a los pies anda bien vestidito. Pero su corazón, hermano, era un corazón malo, con malas intenciones. Era un corazón, hermano, que no estaba bien alineadito a lo que el Señor Jesucristo enseñaba o a lo que Él predicaba. Y allí es, hermano, donde estos hombres encontraron tropiezo en la palabra del Señor. Amén. Y en el Señor Jesucristo. También, hermano, en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo también hallaron tropiezo, más que todos, hermanos, en aquellos rabinos. Aleluya. Que enseñaban, que predicaban la ley. Los fariseos, los intérpretes de la ley, eran con estos hombres donde más se confrontaba el Señor Jesucristo, y era donde estos hombres encontraron más tropiezo en el Señor.
Por ejemplo, allí también en Juan capítulo 6, cuando Él les dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y estos hombres, hermanos, también encontraron que no era bueno lo que el Señor Jesucristo andaba enseñando. Juan 6:58. Juan 6:58. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿estos os ofenden? Le estaba enseñando el Señor Jesucristo. Entonces, y eran hombres, hermanos, que andaban ahí con el Señor Jesucristo, miraban, escuchaban lo que Él predicaba, Él enseñaba, miraba milagros, señales, prodigios. Pero cuando Él ya se metía a lo profundo de su corazón, de su mente, y les declaraba lo que ellos pensaban, ya hallaban tropiezo, ya no lo querían, lo rechazaban. Y hermano, y eso es lo que es donde a veces encontramos tropiezos en las predicaciones, en las enseñanzas. A veces nos sentimos muy pesada la palabra. A veces decimos, es dura esta palabra, como le dijo aquí a los discípulos, es dura tu palabra. También, hermanos, se molestaron cuando el Señor les dijo que ellos eran hijos del diablo, de Satanás. Allí en Juan 8, puede ver usted 8:41. El 39 vamos a leer todos por si no hemos leído la Biblia esta semana, pues aquí vamos a leerla. Juan 8:39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Dice, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestros padres fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué dice no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Entonces, hermano, en el 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Como puede ver aquí, hermano, aquí también les está hablando a los rabinos, a los que interpretaban la ley, a los que los veneraba todo el pueblo de Israel. No se iba con los humildes, con los sencillos, sino que el Señor iba a los grandes, a los que dirigían el pueblo de Israel eclesiásticamente. Y ahí estos hombres donde encontraban tropiezo, es donde ya no les gustaba cuando el Señor les decía la verdad. Amén. Y es que a nadie le gusta a veces que nos digan la verdad, que nos corrijan, es bien duro, bien difícil. Entonces ahí es donde nosotros, hermanos, encontramos a veces tropiezo. Y esto era como una introducción para respaldar, hermano, lo que se hable aquí en este lugar. Como usted ve, como usted escucha, el ministerio que el Señor le ha entregado al hermano pastor es un ministerio bien fuerte de exhortación más que todo. Es cierto que hay palabras de bendición y es bonito
Tenemos que agarrar el paquete completo. Y lo que yo he observado, hermano, me siento ahí atrás y yo observo. Y cuando se habla de pura bendición, ahí sí aplaudimos, decimos gloria a Dios, aleluya, amén. Cristo es bueno, Cristo es maravilloso. Cuando hablamos que el Señor nos bendiga, cuando hablamos que el Señor ha hecho sanidades, milagros, todas esas cosas, y es bueno porque es bíblico. Pero ya cuando a veces, hermanos, se nos habla del pecado bien fuertemente, yo he observado que la gente se queda como en suspenso, dice, bueno, ¿y qué pasó? Amén. Es como que ya hay tropiezo en la palabra del Señor. Como que ya no nos gusta que nos digan la verdad. Entonces, imagínense, dejamos a los fariseos allá en Israel y cómo ellos hallaron tropiezo en la palabra del Señor. Ahora vamos al siglo XXI, al tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita. El mensaje que escuchamos, la palabra es la misma, no ha cambiado. Entonces, y con estos versículos que yo quiero respaldar, hermano, palabras que sobresalen en las predicaciones de este lugar, que nos confrontan, y a veces, hermano, encontramos tropiezo. Amén. Y cuando, hermano, cuando encontramos tropiezo o no nos gusta, a veces nos arropamos con aquellas frases que dicen, ¿por qué se mete en mi vida? No sé si se le escucha familiar esa frase. ¿Por qué se mete en mi vida este pastor o este hermano que enseña o esta hermana que predica? ¿Por qué se mete en mi vida? Hay otra frase que es muy conocida que dice, yo sé cómo llevo la relación con Dios, pero si su relación con Dios no va agarrada de la palabra del Señor, no es relación con Dios. Amén. Y ahí es donde encontramos tropiezo. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas, hermano, como a mí me guste, como a mí me conviene. Y el chiste de venir a los pies de Cristo, hermano, el chiste de ser evangelio, el chiste, hermano, de estar esperando al Señor Jesucristo y de tener esa fe que un día el Señor va a venir y que nos va a llevar a la iglesia, al cielo, es que tenemos que vivir la palabra. Ser diferente de los demás. No encontrar jamás tropiezo en la palabra del Señor. Y eso es lo que pasa en muchas veces, hermano. Yo he observado, ya cuando el pastor se pone ya firme, fuerte, ya la gente ya se acabaron los amenes. Amén, así es. Se acabaron los gloria a Dios. Oh, ese predicador es muy duro. Ese predicador no tiene por qué hablar así. Tiene que hablar de amor, de paz, de tantas cosas, pero que no se meta en el pecado. No, hermano, el Señor Jesucristo fue al corazón de los fariseos. Amén. Nadie se lo echaba a la bolsa. Él fue directamente a lo que sentían o lo que tenían los fariseos en su corazón. Y así es nosotros. De lo que tenemos en nuestro corazón es lo que reflejamos por fuera. Si usted tiene amor, lo va a reflejar con los hermanos. Va a dar amor. Amén. Si usted tiene, hermano, alegría, pues va a andar bien contento. Lo va a reflejar por fuera. Si su corazón anda alegre, anda contento porque recibió una buena noticia, le regalaron un cheque de $1000, que este mes no va a pagar renta, usted va a andar contento y lo va a reflejar sus ojos, su cara. Oh, este hermano anda contento, pero por algo anda contento. Pero cuando, hermano, se nos predica la palabra tal cual está escrita, ahí aturramos la cara. Ahí ya no nos gusta. Yes, aleluya. Allí acudimos a estas frases que yo les digo, porque yo unas veces lo hacía. ¿Por qué se mete en mi vida? Que predique la Biblia y ya, se acabó. Que no se meta en mi vida personal, que no se meta en mi matrimonio, que no se me meta con mis hijos, que no se me meta en mi vida. Y la Biblia dice pues que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ser la luz de este mundo. Amén. Ser diferente a lo de afuera. Hablar diferente de lo de afuera. Porque a veces predicamos de libertad, pero somos esclavos de ciertas cosas. Así es, aleluya. Como el pueblo de Israel, hermano, con Dios por el desierto. Ellos decían que eran libres, pero estando también allá en Canaán, en la tierra prometida, no eran libres porque ya después se ponían a adorar ídolos. Amén, así es. Y así somos nosotros, a veces hablamos de libertad, que somos libres en Cristo, que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron.
pero a veces la seguimos practicando. Amén. Y cuando se nos enseña a través de la Biblia, allí, hermano, a veces pegamos unos frenones en seco y nos quedamos suspensos, con ganas de bajar al que está enseñando o con ganas de bajar al que está predicando. Amén. Y nosotros no tenemos por qué hallar tropiezo en la palabra del Señor. Aleluya. Por ejemplo, hermano, creo que estos versículos hace poco los di en un estudio. Pero por ejemplo, cuando el pastor le dice, ustedes chismosos o chismosas, dice, se van a ir al infierno. El que le gusta andar en esas vueltas o en esas cosas, no le gusta. Amén. ¿Por qué se mete en mi vida, pues, hermano? Déjenme vivir a mí. Hermano, y si el Señor le ha puesto que hable de chisme, es porque hay alguien que Dios quiere que esa persona cambie. Amén. No es para condenarla, no es para que se vaya de la iglesia, no es porque no la queremos o no lo queremos aquí, simplemente que Dios mande esa palabra para que usted se alinee, para que usted y yo nos corrijamos bien. Amén. Por ejemplo, el chisme, hermano, el chisme siempre ha existido, siempre, porque si nos vamos a Levítico, vamos a leer ahí unos versículos. Gloria a Dios. Voy a enfocarme ahorita en lo que sucede, hermano, o lo que pasa cuando una persona anda divulgando cosas que no debe divulgar, que no debe de hablar. Amén. Cuando el pastor o el hermano, quien sea que predique, habla del chisme, hay muchos que no les gusta, ¿por qué? Porque les gusta andar en el chisme, hermano. Amén. Así es. Y ahí es donde a veces el Señor nos quiere corregir, pero nosotros hallamos tropiezo. Amén. Levíticos capítulo 19 Gloria a Dios. dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, dice, no tentarás contra la vida de tu prójimo, dice, yo Jehová. Imagínense, desde el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos ha existido ese problema y no se ha podido acortar. Aquí dice que no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Ese es un versículo que está, hermano, respaldando cuando se predica a veces sobre el chisme, y a veces, hermano, se dicen palabras acá y por el tiempo no hay ese tiempo para decir, no, ya tal parte de la Biblia dice la palabra que yo estoy hablando. Pero para eso son las enseñanzas, hermano. Yo me puse a buscar para que cuando usted escuche un predicador o alguien que hable del chisme, diga, oh, ese es bíblico, el Señor eso no quiere que haya en medio del pueblo. Amén. Ahí también en Primera de Timoteo, capítulo 5, también habla, hermano, hay tantísimos versículos que hablan del chisme y de las consecuencias que hay en andar chismoseando, o andar hablando cosas que no convienen. En 1 Timoteo 5:13 dice, y también dice, aprenden a ser ociosas, andando, dice, de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también, dice, chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiere. Y mire, hermano, cómo aquí directamente está hablando al área femenina, a las hermanas, porque está hablando a las mujeres. Yo les conté la vez pasada que había alguien que se había puesto a investigar cuántas palabras hablaba el hombre en el día, y parece que el hombre dice que hablaba 800 y pico de palabras, y la mujer dice que hablaba, en el estudio que hablaban 2000 y pico de palabras. O sea que la mujer se pasa. Ahí está, entonces, hermano. Pero hoy día el hombre está chismoso. Pero ¿por qué no le mamá lo dice? No sí, hoy. En el mundo actual, ya el hombre es tan chismoso como la mujer.
Sí, pero pues aquí no está hablando las mujeres. No, aquí no hay. Ok, vamos a seguir, hermano, que ya se va a ir el tiempo. Entonces, hermano, es algo que predomina y necesitamos nosotros apartarnos de estos problemas para cuando se predique sobre el chismón, usted glorifique a Dios porque usted ya no es una persona de eso. Porque Dios lo ha cambiado, lo ha transformado y no hallemos tropiezos en la Biblia. Amén. También, hermano, el chisme, la consecuencia es de que aparta a los mejores amigos. Amén. Puede ir allí en Proverbios, como digo, hay muchísimos versículos que hablan sobre este tema. Proverbios 16. Proverbios 16, 28. Dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire, esas no son las consecuencias de estar hablando cosas. Si usted va a hablar con alguien, hable, pero no mencione nombres. Si va a hablar de alguien, hable, pero no mencione nombres. Que a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Que fulano dijo, que sultano, que mengano, o que fulano me dijo esto y aquello. ¿Para qué mencionar nombres? O sea, tenemos que usar la sabiduría, hermano. ¿Por qué? Porque hasta la iglesia se puede dividir, pues si andan así los hermanos hablando de mal del otro y del otro, y hay problemas. También ahí en Proverbios 11, vamos a leer otro versículo ahí. Amén. Proverbios 11, 13. Tal vez usted le cuenta a alguien en secreto, fíjate que fulano dijo esto y en secreto, pero como le gusta el chisme, dice, el que anda en chisme, dice, descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Amén. O sea que tenemos que tener cuidado a quien usted le va a confesar algo, porque de repente, hermano, ese amigo lo puede descubrir, lo puede dejar en vergüenza. Así es de que hay muchos versículos, ya se fue el tiempo. Amén. Esa es una buena palabra, porque dice que la persona que del espíritu fiel a Dios va a ignorar lo que está diciendo de aquella persona. Si esté mal con el chisme, le dice que él ignorará lo que está diciendo, porque a Dios no le agrada eso. Así es que el Pero espíritu. aquel que no tiene temor de Dios, va a andar juzgando. Amén. Amén, así es, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Más bien tenemos que ser más llenos del Espíritu Santo, porque si usted a alguien va y le cuenta algo, ser sabio, ahí que muera, ahí lo enterró y a usted no le importa. O a veces escuchamos que alguien anda hablando y ya fíjate que yo escuché a fulano decir esto, no, te cállese la boca, no hable nada, sea lo que sea. Si usted le contará con confianza, usted no diga nada, quédese con la boca calladita. Y Amén. ¿para qué? Amén. Sí, que ese es el problema, hermano, que a veces se destruye las amistades. Es un gran problemón eso. Pues vamos a seguir la otra vez que haya tiempo. Vamos a hablar de la vanidad también que existe, hermano. Hay muchos versículos, traigo una enseñanza, pero ya se nos fue el tiempo. Vamos a respetar el tiempo, hermano. Vamos a enseñar media hora para que tenga tiempo usted de ir al café, al baño, a platicar con un amigo.